Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de DNVGL. En esta ocasión hablaremos sobre el riesgo de infección y cómo llevar a cabo la adaptación en nuestro modelo de negocio, en nuestras empresas, pues para tener una mejor preparación, ¿no?, de nuestras actividades en esta era que nos está tocando vivir. Lo llamamos post-COVID, pero bueno, es también durante COVID. Ya veremos, ¿no?, si efectivamente COVID-19 pues se queda con nosotros. El micrófono de todos los que estáis inscritos en este webinar está silenciado de forma automática. Aún así, os animamos a que podáis llevar a cabo todas las preguntas que estiméis conveniente. Para ello, os pedimos que se hagan utilizando el módulo de preguntas, el chat de preguntas. Ahí se podrán ir haciendo en el momento que queráis. Mi compañera Marian luego nos las irá pasando a los dos panelistas para que cuando terminemos nuestra exposición, pues ya iríamos respondiendo a cada una de esas preguntas, ¿vale? También deciros que el webinar está siendo grabado y que posteriormente os enviará en los próximos días el enlace al webinar para que también podáis tener acceso a él, bueno, ya de forma, digamos, no en directo. El contenido del webinar, como en otras ocasiones, más o menos estará en torno a 1 hora en cuanto a duración. Y la idea es que durante 30-35 minutos, más o menos, o 40 como mucho, sea la parte más expositiva por nuestra parte, de presentación de lo que es la iniciativa que queremos compartir con todos vosotros, que hemos denominado MyCare, que nos ayuda para gestionar este riesgo de infección y cómo adaptarse a este entorno COVID-19. Entonces, pasados esos 35-40 minutos, luego empezaríamos con la sesión de preguntas-respuestas y para ello, repito, la conveniencia de que cualquier duda o sugerencia o pregunta que podáis tener, que la podáis ir haciendo en el módulo de preguntas o en el módulo del chat. En primer lugar, una pequeña presentación de las dos personas que vamos a estar el día de hoy con vosotros. Mi nombre es Juan Andrés Salido, yo trabajo en DNVGL, aunque pongo DNV cuando entré a trabajar en la empresa en el año 2003. Y bueno, en la actualidad pues llevo un poco el desarrollo de lo que son servicios relacionados con una división que se ha creado hace muy poco, que se llama Digital Assurance and Supply Chain, que es un poco toda la división de servicios de evaluaciones, de aseguramiento y de cadena de suministro, donde también se engloba el servicio que vamos a compartir hoy, ¿no?, información sobre él con todos vosotros hoy, que es el MyCare. Además, bueno, soy auditor líder de distintos estándares de sistemas de gestión, auditor líder de estándares de ámbito de supply chain, de assurance o de assessment, y bueno, también soy tutor líder en curso de formación IRCA. Pero bueno, el más importante hoy nos acompaña y también queremos agradecer la predisposición y la voluntad, ¿no?, de colaborar con nosotros en este webinar a nuestro cliente Astander, y nos acompaña Juan Luis Sánchez, que es ingeniero naval y oceánico y en la actualidad es el director general de Astilleros de Santander, Astander. Asimismo, es vicepresidente de Uninave. Uninave es la Unión Española de Constructores Navales. También es presidente del Grupo de Astilleros Reparadores Españoles. Es presidente del SMRC, que es la Asociación Europea de Astilleros Reparadores. Vicepresidente de SEA Europe, que es la Asociación Europea de Astilleros y Empresas Suministradoras del Sector Naval. Y presidente del Clúster Marítimo de Cantabria, con lo cual tiene una dilatada experiencia y podrá hablar perfectamente de la experiencia concreta que ha tenido su empresa, el astillero de Santander, en la implantación del MyCare. Ha sido la primera empresa evaluada y certificada por DNVGL en España con este nuevo dispositivo, con este nuevo distintivo o este nuevo esquema. Bien, pues antes de empezar un poco con el contenido ya específico del webinar, me permitís una pequeña introducción de lo que es la empresa, ¿vale?, que represento. DNVGL es una empresa que sigue siendo una empresa de origen nórdico. Se fundó en el año 1864 con el propósito de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente. Al día de hoy está presente en más de 100 países, más de 150 años de historia. Como decía, se fundó en el siglo XIX como Tecnosque Veritas y en el año 2014 se integró con la empresa GL, Germanice Joy, y de ahí pues el nombre de NVGL. En la actualidad pues más de 12.000 empleados en todo el mundo y bueno, con más de 100.000 clientes, ¿vale? La idea de todas nuestras actividades con las distintas divisiones que tenemos es la de intentar
que todos nuestros clientes, organizaciones, pues avancen en tener un impacto más seguro y sostenible, ¿no? Entonces, el aspecto de la seguridad en sus operaciones para nosotros es algo muy importante, y una prueba de ello es este servicio que hoy pues vamos a comentar con vosotros. Y también, para ir entrando, ¿no?, en materia, quería destacar la importancia que tiene, o que todas las empresas tenemos, para operar en situaciones donde cada vez pues es un poco más complejo, ¿no?, el contexto. Cuando hablamos de complejidad en el contexto, hablamos de que realmente las empresas están o tienen que dar respuesta a requisitos, a tendencias, a desafíos en el ámbito de las energías que sean más bajas en el uso del carbono, el impacto en carbono. Ese es un desafío. Pero a la par también necesitan que las empresas tengan unos sistemas que permitan que sus sistemas energéticos pues son más confiables y más alcanzables. En la dimensión del desempeño de las operaciones, pues se le pide que se vaya mejorando, ¿no?, y optimizando el desempeño de todas las empresas, pero también se está pidiendo que cada vez se haga de forma más segura. Y esto tiene mucho sentido con el webinar de hoy. Hay que garantizar el desempeño de la actividad, pero de forma más segura si cabe. Y una pandemia como la que tenemos al día de hoy, pues realmente nos empieza o nos presiona mucho más en este sentido. Está también relacionado con el siguiente, digamos, equilibrio o desafío, riesgo-desafío. Son cadenas de distribución, cadenas de relaciones, me gusta decir, ¿no?, más complejas, porque al final nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, con nuestros huéspedes, con nuestros proveedores, con nuestros partners, subcontratistas, etcétera. Y se necesita hacerlo de una forma más transparente y mostrando una mayor confianza. Y también hoy hablaremos de confianza. Es básico para poder retomar paulatinamente nuestras operaciones previo a la pandemia, que también tengamos un sistema o un foco muy orientado a comunicar confianza y transparencia. Sostenibilidad es otro eje importante. Hay que equilibrar la eficiencia cortoplacista con el compromiso del largo plazo, con la sostenibilidad y, por supuesto, el balance que siempre decimos, ¿no?, de que donde haya un riesgo, ¿por qué no también ver una oportunidad? Cuando hablamos de resiliencia tiene dos acepciones, ¿no? Una más desde el punto de vista ingenieril, ¿no?, asociada a la capacidad que tienen las piezas a volver a su situación actual cuando se han sometido a un proceso que las haya, digamos, cambiado, ¿no?, deformado, se haya procedido a más procesos de elasticidad, etcétera. Pero también está vinculado al concepto de las personas, cuando las personas realmente estamos sujetas a algún tipo de impacto negativo o impacto que nos, digamos, que nos condiciona nuestra situación actual, hasta qué punto tenemos esa capacidad para poder adaptarnos, ¿no? Entonces, me gusta el término porque va muy bien tanto en su acepción más, digamos, más física de materiales, como también más la humana, ¿no?, en la dimensión humana de la capacidad de adaptación que también debemos de tener lo que son los seres humanos ante estas nuevas realidades. Esta crisis podemos denominar que es una crisis única por esos tipos de características, ¿no?, que ahí la definen. Al día de hoy, esto está actualizado de la información hoy actual, pues ya hay más de 6,5 millones de personas que son casos confirmados en todo el mundo. Más de 200 países que estamos teniendo, nos incluimos nosotros, restricciones de viaje, y eso obliga y afecta a todo tipo de organizaciones. Pero aquellas que además están más supeditadas a lo que es digamos, el transporte, ¿no?, de personas, el viaje de personas, ya sean clientes como también proveedores, pues se está afectando muchísimo más. En un principio se comentaba que el crecimiento global iba a tener en torno a un 3%. Ahora ya se habla de 1,5%, justo la mitad del crecimiento mundial, y ya veremos si efectivamente, por las tendencias que se están manejando, ¿no?, a nivel de los organismos internacionales, se llega a tener esta tasa de crecimiento global. Reducir la mitad de la tasa de crecimiento global tiene un impacto muy significativo, como podéis imaginaros, ¿no? Hitos
sin precedentes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, desde marzo, pues ya esto no está actualizado en las últimas semanas, seguramente habrá cambiado respecto a lo que son las solicitudes de desempleo, ¿no? Que ya va por 30 millones. Y luego también esta parte de, bueno, hay alguna perspectiva positiva, ¿no? Que también está trayendo esta pandemia, que es el hecho de cada vez más el uso, ¿no? De herramientas de videocomunicación, videoconferencias, trabajo en remoto, conectividad, y este webinar es un ejemplo de todo lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, en el gráfico de la derecha podéis ver también algunas, digamos, tendencias negativas en cuanto a lo que es el comercio mundial, ¿no? Como durante los últimos años, si bien habían ido bajando tanto el transporte aéreo de mercancías como el de contenedores, el tráfico de contenedores a nivel portuario, parecía que el único, digamos, el único dato que era un poquito más optimista, ¿no? en su rendimiento era el transporte de pasajeros, ¿no? Aéreo. Pero aún así, que es el único un poco positivo, todos ellos durante el primer trimestre del 2020 y lo que llevamos del segundo, pues efectivamente han sido impactados de una forma muy significativa y tienen una evolución pues no para nada esperada, ¿no? Son 4 crisis, aunque decimos que es una crisis, perdón, pero podemos decir que realmente más que una crisis son 4 crisis en una. Y sí que podemos decir de forma abierta que afectan a todas las organizaciones, a todas las compañías, independientemente del tipo de actividad que represente. Crisis de seguridad y salud. Esa es la primera que nos debe de hacer reflexionar. Realmente las políticas de HSE, seguridad y salud ocupacional, Health and Safety, y también la parte medioambiental, tenemos que empezar a pensar en que tienen que redefinirse, porque ahora hay que focalizarlas y hay que gestionar otro tipo de desafíos. Ahora la seguridad y salud ocupacional debe de estar en el centro real de lo que es la estrategia de las empresas, sobre todo para mantener un poco ese mensaje de confianza hacia esas partes interesadas, pero también para realmente proteger lo más importante que tenemos, que al día de hoy es la seguridad y la salud. Y esto es esencial para realmente empezar a adaptarse lo antes posible a esa era que insistimos y se habla mucho de posterior al COVID. Ojalá podamos hablar en pasado en algún momento, pero al día de hoy, digamos, será también durante un tiempo durante COVID. La crisis pasará, no tenemos ningún tipo de duda al respecto, pero ya veremos, ¿no? Cuánto tiempo podrá durar, ¿no? Es también una crisis de confianza, sin ninguna duda. Tenemos que tener herramientas para transmitir control, rigor, monitorización, seguimiento, que está totalmente identificado a la hora de asegurar nuestra actividad de cara a nuestros clientes. Es una crisis porque nuestros clientes nos demandan y empiezan a ser algo ya concreto respecto a qué tipo de acciones se están llevando a cabo para tener esta situación bajo control. Cuando hablamos de clientes, obviamente hablamos también de empleados, pero ¿por qué no pensar en otras partes interesadas? Como por ejemplo, organismos reguladores, ¿no? La administración pública, la administración competente. Y en este caso también empezamos a ver que hay un nuevo paradigma, ¿no? del modelo de relación de confianza con el cliente, donde aquí el conocimiento, la cercanía y bueno, la aproximación digital y remota es algo que también ha venido casi para quedarse. ¿Es una crisis de cadena de suministro? Obviamente, todas las empresas a su vez en sus cadenas de suministro estamos viendo que hay un impacto tanto en la oferta como en la demanda, y esto es algo a nivel global, a nivel mundial. A la par, empieza a haber opciones para los participantes, ¿no? en estas cadenas de suministro, pero sí que es cierto que es un buen momento para reflexionar sobre qué podemos hacer en lo que es el aseguramiento de la cadena de suministro para permitir que esa cadena de suministro también se adapte a esta nueva realidad que nos está tocando jugar, que es la resiliencia en la cadena de suministro. Y por último, pero no por ello menos importante, es también una crisis de liquidez. Realmente es crítico desde un punto de vista de circulante, de necesidades financieras, de liquidez que las empresas necesitan. Es crítico reabrir de forma lo más rápida posible, aunque de forma escalada,
para poder afrontar este tipo de riesgo o, digamos, este tipo de crisis que también afecta desde la perspectiva económica. Quería deciros que esta norma o este esquema nuestro, que le hemos llamado MyCare, no es una norma oportunista, solo oportunista, ¿vale? Lo matizo, pero no es solo para tener un modelo ya de cómo podemos responder porque las empresas necesitan tener algún tipo de comunicación asociada a. Nosotros estamos llevando a cabo o hemos puesto en el mercado un servicio que proviene del conocimiento que ya llevamos adquiriendo anteriormente a lo que la cifra que ahí ven en pantalla, que veis que es de 2014, porque DNVGL tiene una división muy potente en el ámbito sanitario, colaboramos con la administración competente en Estados Unidos pues, para realizar en su nombre actividades de auditoría, de acreditación y de inspección en el ámbito sanitario, con lo cual atesoramos una amplia experiencia y un bagaje profesional muy relevante en todo lo relacionado con lo que es la gestión de los riesgos de infección en el ámbito hospitalario. Con lo cual, sí decir que justo lo que hemos hecho ha sido aprovechar ese conocimiento y experiencia que ya tenemos o que ya venimos atesorando durante unos años, pues para ver hasta qué punto pues podemos utilizar ese conocimiento adquirido en crear un esquema, un protocolo, un producto que ayude realmente a las empresas a afrontar de la mejor manera posible esta situación que al día de hoy ya muchos de vosotros estáis teniendo que afrontar, ¿vale? Algunos datos simplemente de nuestra experiencia previa en el ámbito hospitalario. 3.500 actividades de acreditación y certificación y más de 640 hospitales, por ejemplo, en Estados Unidos han elegido a nuestra división sanitaria de DNVGL Healthcare para lo que es la acreditación y certificación. Como decía antes, la gestión del riesgo de infección debe de estar en el foco o en el centro del desempeño. Y en la medida que seamos ágiles o hábiles para realmente mitigar este riesgo, hablamos de mitigación de riesgo, hablamos también de intentar eliminarlo, intentar reducirlo, intentar evitarlo en la medida que pueda, pero a veces la parte de la evitación no es tan fácil, con lo cual, como mínimo, sí, la mitigación es fundamental. Y ese ejemplo, o sea, ese hecho de la mitigación del riesgo, creemos que es un impulsor totalmente claro para mejorar o para proponer que la empresa realmente vuelva a tener la actividad y que pueda continuar siendo una empresa fiable y confiable desde el punto de vista de su modelo de relación con distintos grupos o partes interesadas. Y ahí es donde está el concepto de esa resiliencia, ¿no? Y para ser una entidad que se haya adaptado perfectamente a esta situación, a este escenario, es necesario tener en cuenta estos aspectos que aquí se citan, ¿no? Tener, entre otros, pero no limitado a, protocolos de prevención, de control de infecciones, tener un buen sistema para tener una preparación ante emergencias, políticas, procedimientos relacionados con lo que son brotes, que ojalá realmente no se cumplan, ¿no? Las premisas de la posibilidad de poder venir un nuevo brote, aunque tampoco está totalmente, digamos, eso eliminado, porque ya vemos en algunos otros países donde efectivamente la posibilidad de la recurrencia, ¿no? De que vuelva a ocurrir este tipo de brotes es algo que es una realidad totalmente cierta y manifiesta. Y también, ¿por qué no?, hablar de cómo está adecuada la empresa, la organización, a todo la marabunta, me permitís esta expresión un poco entre comillas, ¿no? Pero toda esta relación tan importante de directrices normativas, de normas, la regulación que nos está viniendo tanto de la perspectiva nacional como internacional, y yo le añadiría otro tercer apartado que es la sectorial, que también hay en el ámbito sectorial una redacción o una proliferación importante de directrices. Y aquí es donde decimos que realmente para poder gestionar todo esto como un todo, ¿no?, de esa forma holística, es donde se precisa tener una herramienta de excelencia que ayude a gestionar este riesgo de infección. Y cuando hablamos de riesgo de infección, y el motivo de hacerlo hoy es por COVID-19, realmente no está supeditado a COVID-19, ¿no?
Yo en ocasiones tengo la posibilidad de poder compartir este tipo de reflexiones y ojalá esto no ocurra con otro tipo de microorganismos patógenos, ¿no?, de origen animal, pero ya hemos tenido casos anteriormente de que por azar o por el buen hacer, no han llegado a pasar a determinados países y se han quedado solo como brotes confinados en un área, también importantes, pero no han llegado a ser considerados como pandemia. Pero esto es algo que nadie hoy puede decir que estamos totalmente ajenos o exentos a que no pueda ocurrir mañana cualquier otro tipo de iniciativa, de incidencia negativa asociada a alguna otra, digamos, enfermedad vinculada con otro tipo de microorganismos. Con lo cual aquí sí que queremos darle el foco a lo que es el riesgo de infección, no tanto a solo hablar de COVID-19, ¿vale? Y lo que veis ahí en esa rueda, ¿no?, de hexágonos es un poco el modelo de DNVGL llamado Maker. Tiene 6 grandes áreas que luego iremos un poquito más en detalle, que empezando por la gobernanza y terminando con la mejora continua. Y de todas ellas establecemos o se han establecido requisitos que deben y pueden ayudar a las empresas a ir evolucionando en tener una cada vez mejor gestión de lo que llamamos riesgos de infección. Todo ello basado en un enfoque de madurez. Aquí unimos el conocimiento adquirido no solo de la perspectiva sanitaria, sino también de la perspectiva del análisis de lo que son procesos, gestión de riesgos y evaluación de madurez de otro tipo de campos de conocimiento, como es de la seguridad y salud, ocupacional, etcétera. Y aquí es donde hemos llegado a este modelo de evaluación de la madurez. Relanzar el negocio en esta era, insisto, que ojalá sea posterior a COVID. Necesitamos establecer medidas de salud y de seguridad necesarias, involucrar otra vez más a los clientes y también a los empleados y movernos rápido. Movernos rápido, pero pensando obviamente en el largo plazo. Y para ahí, bueno, ese recorrido, ¿no?, trazado con esas huellecitas, ¿no?, del 1 al 5. Debemos de ser capaces como empresas de evaluar nuestras capacidades que tenemos actualmente para gestionar y mitigar el riesgo de infección, adaptar lo que hoy tenemos al entorno posterior, a lo que hoy nos preocupa, que es COVID-19, pero insisto, nos servirá para cualquier otro patógeno emergente. Asegurar que, otra vez, ¿no?, porque nos reasegurar ante nuestros clientes que es un requisito previo para volver a reabrir nuestros negocios, involucrar a estos clientes, ¿por qué no?, digitalmente en lo que se viene denominando y ya que hemos conocido la nueva normalidad, y con todo ello basado en un sistema de mejora continua, que es un poco la espina dorsal también, como no podía ser de otra forma, de nuestro modelo, que nos ayude a reevaluar y volver a actuar. La adopción de esta metodología de evaluación basada en modelos de madurez, de evaluación de madurez, creemos que pueden aportar los siguientes beneficios. Por un lado, nos ayuda a saber cómo estoy respecto al nivel de cumplimiento, ¿no? Hoy, cómo estoy respecto al grado de la empresa del riesgo de infección de patógenos emergentes, pero también conforme se está evolucionando el uso de herramientas de gestión aplicadas a esta dimensión nueva, también me permitirá saber cómo va evolucionando lo que es la madurez. Y todo ello tener en cuenta que Juan Andrés, también y es mejor que provenir de lo que son las mejores prácticas de todo tipo de negocios. ¿Me oyes, Juan Andrés? Sí. Ahora sí, se ha cortado un momentito. Sí, ha habido un problema de sonido. De la conexión, sí. Sí, de conexión. Yo creo que ya está resuelto, entonces Sí. No sé cuánto. Ahora no te podemos oír. No te podemos escuchar en este momento, Juan Andrés. Vale, perdonad, que ahora sí. Ahora sí, sí.
Vale, perdonad, porque ha habido un momentito, hay un problema de corte de la conexión y creo que ahora ya ha vuelto y se ha solucionado. Bueno, pues retomamos un poco el tema de los beneficios, el tema de evaluar el cumplimiento, como decía, respecto a los requisitos nacionales, mejores prácticas, pero también no perdiendo de vista que nos ayuda también a evaluar nuestro grado de madurez, cómo mejor estoy haciendo las cosas en función de, bueno, del seguimiento continuo, ¿vale? Impulsar un cambio duradero es una ocasión perfecta en las políticas de seguridad y salud ocupacional. Y para ello, ¿por qué no pensar que vamos a aprovechar lo que tenemos que hacer ahora como consecuencia de COVID-19, pues para darle este impulso a lo que es ese entorno posterior a COVID-19 y que el día de mañana me pueda ayudar para gestionar, insisto, cualquier otro tipo de patógeno emergente? Y por ello, que nos ayude a recuperar, porque esto se hace por algo, pero principalmente es algo muy importante desde el punto de vista empresarial, recuperar, perdón, la confianza de lo que son las distintas partes interesadas, empleados, clientes, público en general. Y lo que aportamos, además de una herramienta sólida de gestión, es una manera de comunicación robusta y efectiva a través de un distintivo específico que se ha creado por parte de DNV GL en este caso. En definitiva, generar confianza a los clientes que nos permita reabrir nuestra actividad empresarial, demostrar que lo estamos haciendo bien y que por qué no pensar que podemos incluso utilizar esto como una oportunidad, no solo un riesgo, para diferenciarnos de nuestra competencia. En pantalla podéis ver ahora las tripas, digamos, del modelo de madurez. Es un modelo que tiene 6 áreas de actuación, desde gobernanza, leyendo desde la izquierda, columna segunda, hasta la última columna de la derecha, de la mejora continua, y 5 niveles, empezando por el nivel inferior, nivel 1, que es el nivel inicial, hasta el nivel 5, que le hemos denominado optimizado. Y como podéis ver, los objetivos de cada una de esas grandes áreas de análisis pues están en la parte inferior. El objetivo de la gobernanza es que tengamos políticas, cultura, sensibilización, conciencia, riesgos, capacidades para gestionar problemas de infección. El objetivo de la estrategia es que todo esto lo hayamos sido capaces de trasladar a nivel organizativo, definiendo roles, definiendo responsabilidades, definiendo autoridades, habilidades y, como no, recursos necesarios para poder ejecutar este tipo de actuaciones. Sin olvidar la comunicación, en este sentido creemos que es muy relevante, la comunicación tanto interna como externa, y para ello es clave la identificación y la gestión de canales, de qué objetivos se plantea o nos planteamos para comunicar y de qué material voy a comunicar. El pilar de la acción es el pilar específico ya, lo que llamamos los procedimientos operacionales o procedimientos operativos, y es qué hacemos realmente para concretar lo que he definido a nivel estratégico en acciones específicas ya de actuación, de forma estructurada, de forma que se pueda incluso verificar, digamos, de forma independiente y que nos ayude, obviamente, y sin perder de vista, a prevenir los problemas que pudiéramos tener derivados de casos de infección. Por último, introduciendo el concepto de la mejora continua. Para mejorar hay que medir y para ello tenemos el pilar o el área de análisis de datos, donde ahí tenemos que hablar de métricas vinculadas con infección, obviamente. Deben de definirse, debemos de configurarlas, debemos de medirlas y debemos de monitorizarlas en el tiempo. Hay que hacer un seguimiento. Y la mejora continua, que es fundamental para poder demostrar que efectivamente cada vez somos más eficientes como organización en los roles que estamos asumiendo y en los procesos y herramientas que estamos llevando a cabo. La empresa, en la medida en que es capaz de demostrar que tiene conjuntos de evidencias que dan respuesta a los requisitos que cada una de estas 6 dimensiones en función del nivel que se quiere conseguir, ahí la empresa pues, tendrá acceso a un nivel de reconocimiento u otro. ¿Vale? Importante el mensaje, 6 dimensiones, 5 niveles. Y el modelo de madurez, con esos objetivos, bueno, se nutre de un conjunto de requisitos que las empresas tienen que dar respuesta para poder, al final, llegar a un nivel específico de su nivel de evaluación de madurez. ¿Vale? Cuando el enfoque que queremos darle en una herramienta de evaluación, perdón, de una evaluación, es un enfoque del modelo de madurez, aquí
lo que tenemos que ver es la dimensión completa de las 6 áreas y a priori prestarnos a que podamos ser evaluados respecto a todos los niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. De forma que aquí se va midiendo qué nivel de madurez tengo para cada dimensión, con lo cual esto me dará finalmente un perfil de madurez, que podré tener un perfil de madurez de nivel 2, por ejemplo, en el área o la dimensión de gobernanza, un perfil de madurez de nivel 3 en la dimensión de estrategia, un perfil de madurez de nivel 2 o 4 en comunicación, etcétera. Las empresas, lo que sí que obtendríais, es un nivel de madurez que es el que aporte la dimensión más débil. Si todas las dimensiones tienen un nivel 4, pero hay una que tiene un nivel 3, el nivel que se adquiere por parte de toda la empresa sería un nivel 3. ¿Vale? Beneficios. Aquí, cuando se hace un análisis con esta dimensión tan amplia, realmente no hay límites, ¿no? Vamos a intentar llegar al máximo de todas las dimensiones, con lo cual aquí la empresa tiene tanto la foto de qué estoy haciendo bien, que es un poco el primer beneficio, dónde tengo un buen desempeño, pero también dónde tengo margen de mejora, obviamente. Y esto nos ayudará, en función de las dimensiones y niveles, cuáles son las prioridades que debería llevar a cabo. Y por último, para poder mostrar cuál es mi grado de competencia respecto a COVID, pues dónde está realmente la madurez del sistema, ¿vale? Hay otra evaluación que es la evaluación de la preparación, que le llamamos la evaluación de preparación, del nivel de preparación, ¿no? En este sentido, fijamos en el nivel 3 como el nivel de referencia para el cual nosotros vamos a establecer nuestro análisis. Cuando se hace una evaluación del nivel de preparación, hay 3 entregables. Siempre van a ser 3, independientemente de que se haga la evaluación del nivel de madurez o el del nivel de preparación. Lo que ocurre es que en el nivel de preparación definimos el nivel 3 como el único que vamos a evaluar, ¿vale? El entregable va a ser la declaración del estado de preparación. Vamos a declarar cómo de preparada está o no la empresa respecto a COVID-19. Y si llega a nivel 3 podemos decir y concluir que está preparada para la gestión de esta pandemia. Tiene un entregable que es el que ponen en la columna central, el informe de evaluación, que es un informe ya de consumo interno por la empresa, y luego también se otorga un distintivo, que es un distintivo que pueda mostrarse para lo que es la comunicación externa. Cuando hablamos de la evaluación del nivel de madurez, aquí es donde veis la diferencia entre el perfil de madurez que pueda haber obtenido la empresa, un nivel 3 en la gobernanza, un nivel 4 en estrategia, un nivel 3 en comunicación, pero claro, si el nivel más bajo obtenido, como aquí podemos ver, es un nivel 3 en algunas de las dimensiones, el hito o el nivel final conseguido por la empresa es un nivel del más bajo y en este caso coincidiría con el nivel 3, ¿vale? En este caso concreto, si la foto es esta y la empresa ha querido evaluarse para intentar llegar a un mayor nivel que no sea solamente el 3, pero solamente ha llegado al 3 en todos y en el 4 en algunos, lo que sí que obtiene es lo mismo que hemos visto para la anterior, con lo cual la declaración de esa preparación ya también cuenta con ello. Y los entregables son similares. Tendrá una declaración de la evaluación de lo que ha tenido la empresa, pero por supuesto tendrá la preparación respecto al nivel 3 anterior, un informe detallado de la evaluación y un distintivo. Simplemente, aquí voy rápido, en el sector hotelero también se ha tenido una gran relación de actividades y de experiencias que se han llevado a cabo a nivel corporativo. Bueno, y aquí simplemente transmitir que es un área de un sector de actividad muy sensible, obviamente, como pueden ser otros, pero que aquí, bueno, como consecuencia de nuestra experiencia, pues ya también tenemos ejemplos muy concretos en distintos países especializados para el sector hotelero. Y se ha creado una adecuación o una adaptación del protocolo MICARE de forma específica para el sector hotelero que también se puede utilizar de la misma manera que otro tipo de sectores. ¿Qué obtiene finalmente? Aquí es una imagen gráfica de lo que se obtiene por parte de lo que es la empresa. A priori lo puede utilizar tanto para consumidores como para empleados. Al final es un distintivo, es un logo, que aquí pueden ver, el MICARE, manteniendo su seguridad o manteniéndole a usted seguro, verificado por DNVGL, esto es importante, y un código QR que da acceso a lo que es el entregable, que a su vez, y aquí
aprovecho para decirlo, hasta ahora no lo había comentado, nosotros lo vinculamos con un certificado digitalizado en blockchain. Al igual que ya nuestros certificados lo estamos digitalizando en blockchain en otras dimensiones, también se ha querido hacer en este caso, para garantizar que toda la información que se está suministrando, pues totalmente, además de verificada, que no sea que es incorruptible, ¿no? No se ha modificado posteriormente. Eso da confianza, ayuda a poder compartirla y, por supuesto, nos ayuda a mostrar estas medidas de gestión entre nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer o qué proponemos que las empresas hagan? Oye, pues hay que pensar, hay que repensar en ser proactivo en esta dimensión nueva, esta nueva normalidad, con una evaluación, ¿por qué no?, basada en un conocimiento sanitario y también de enfoque de gestión de riesgos, con la metodología ISRS nuestra propia que está un poco dando la base a esta metodología. Obviamente, nuestra red global puede ayudar a cualquier tipo de organización para llevar a cabo este tipo de evaluación en cualquier lugar del mundo y nos ayuda, ¿no?, a tener entregables que puedan compartir esta comunicación. Y ahora ya doy paso a Astillero, a Juan Luis, que es director, no director general, ¿vale?, director de Astander, que nos cuente un poco su experiencia. Ellos ya han pasado por la evaluación del nivel de preparación. Este es un ejemplo ya de su certificado en concreto. Y si todos los que estáis presentes en el webinar hacéis una lectura de ese código QR, llegaréis a ver realmente la información específica de su evaluación, de cuándo se hizo y del resultado obtenido. Y insisto, han sido la primera empresa que han tenido ya este reconocimiento y este entregable es la prueba de ello. Y sin más, doy pie a Juan Luis. Juan Luis, si quieres compartir con nosotros un poco la experiencia. Sí, Juan Luis, te puedes abrir el micro. No sé si... Sí, Juan Luis, que vemos que tiene el micro, lo tiene en rojo. No sé si hay algún problema. Mariam, ¿te ha dicho Juan Luis algo? Sí, está hablando con él y ahora Ahora mismo. parece. Juan Luis. Perfecto, ¿ahora? Hola, Juan Luis. Sí, ¿qué tal? Encantado. Buenos días. Bueno, ahora parece que sí se me oye. Sí. Muy bien, pues nada, gracias a DNV por esta oportunidad para contar brevemente lo que ha sido para nosotros este proceso de adaptación al COVID. Creo que nuestra actividad como astillero de reparaciones, transformaciones, nos podría definir como una empresa difícil de adaptarse a esta nueva circunstancia. Y por eso pues, hemos querido estar en manos de unos expertos con solvencia contrastada en el sector marítimo para que nos realizaran Juan esta Luis, evaluación. disculpa un minuto. Es que te estamos escuchando con la voz entrecortada. No sé si hay algún problema de conexión. No, que yo sepa, no tendría por qué. ¿Ahora? ¿Me Ahora oís sí. mejor? Vale, perfecto. Bueno, pues decía que, me acerco más al micrófono, decía que somos una empresa que nos dedicamos a la reparación, transformación de buques. Llevamos en el sector muchos años y por nuestra actividad creemos que somos una empresa donde es difícil adaptarse a esta nueva situación. Y creemos desde un momento, además de tomar las medidas que nosotros pues pensábamos que eran necesarias, que eran las debidas, creímos necesario desde un momento caer en manos de unos expertos que nos evaluaran, unos expertos que al mismo tiempo dieran confianza a nuestros clientes, que tuvieran una gran reputación en el sector marítimo, era importante. Y bueno, nosotros cuando empezó el COVID, pues caímos en la crisis también, evidentemente. Muchos armadores pues cancelaron contratos y otros contratos fueron aplazados. Y bueno, y pasamos de estar llenos, incluso agobiados, a estar en una época hemos estado vacíos
vacíos por la falta de confianza de nuestros clientes para traer un barco a reparar o transformar a Santander. Nosotros estamos, como decía, estamos en esta actividad desde 1872, nos dedicamos a la reparación, transformación y también a la construcción de buques. Tenemos 100 trabajadores propios, trabajan con nosotros muchas industrias auxiliares. En nuestro astillero tenemos 2 diques, tenemos varios talleres y, bueno, en ocasiones pues llegamos a superar las 600 personas en el astillero y es normal, digamos, tener una media de unas 400 personas entre las propias y las industrias auxiliares en nuestro astillero. Durante una reparación, la escena que tenemos nosotros es que conviven en un astillero la tripulación del buque que llega a reparar, que ha hecho escala en diferentes países, los representantes del armador que vienen de su país donde, pues bueno, la naviera está localizada, los técnicos de los fabricantes de equipos que son desplazados al astillero por el armador, véase pues técnicos y representantes de las hélices, de motores, de la pintura, de la reactora, etcétera, y que a su vez vienen también de diferentes países. Luego también tenemos personas que aparecen y desaparecen del astillero, como pueden ser pues las visitas, los mensajeros, los transportistas. Tenemos también en el astillero un servicio de mantenimiento de la planta, que no trabajan en buques, pero conviven dentro de las instalaciones. Y luego está el personal de Astander que trabaja en los buques. Es personal que trabaja en varios buques a la vez. Los mandos y los operarios. Tenemos también, y es muy importante, las industrias auxiliares que trabajan en Astander, que vienen de diferentes regiones y que trabajan en varios barcos a la vez. También tenemos técnicos y representantes, suministradores, que son contratados por Astander y que pueden venir de distintas regiones o de distintos países también. Total, que todo este conglomerado de empresas, trabajadores, personas, entran en Astander y trabajan en distintos buques y talleres a la vez. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos que evaluar los riesgos de infección, pues debíamos comenzar por aquí, diciendo que, bueno, ¿qué estado tenemos? ¿Quién tiene los riesgos? ¿Y qué riesgos tenemos? Entonces vimos que, bueno, pues que el riesgo es amplio si nos limitamos a ver la cantidad de distintas personas, trabajadores que vienen. Lo más importante, por tanto, y prioritario para nosotros, lo más costoso, ha sido establecer protocolos, procedimientos para segregar el personal. Es decir, establecer turnos para entrar y salir, segregar equipos de trabajo, tanto propios como de la industria auxiliar, pero segregarlos ya no solo por buques o por talleres, sino por zonas de trabajo en los buques, para delimitar qué personas están en contacto, qué trabajadores están en contacto unos con otros. Aparte de tomar la temperatura a todas las personas que están en el interior del astillero. Es muy importante racionalizar el uso de aseos y vestuarios, evitar que haya mucha gente al mismo tiempo en estas zonas y restringir su uso. También es importantísimo prescindir de las visitas y reuniones que no son esenciales. Y lo que es, pues si cabe, más difícil todavía,
es hacer que los clientes cumplan estas medidas, porque claro, yo tengo un control directo sobre las personas a mi cargo, las personas a mi cargo tienen un control directo sobre sus mandos sobre sus empleados y sus empleados o los mandos también sobre las industrias y los mandos de los trabajadores que están en el astillero. Pero claro, están las tripulaciones, están los armadores, están las personas que también conviven en el astillero. Entonces, no es fácil hacer que los clientes cumplan estas medidas. Hay que informar muy bien a los clientes y hay que exigirles que por su bien, por su control, es necesario que colaboren y que cumplan estas medidas. Poner los EPIs y medios materiales para nosotros no ha sido un problema. Los conseguimos desde el principio y bueno, el mayor problema ha sido el coste asociado a tenerlos. Lo mismo que las limpiezas periódicas, desinfecciones, tener los productos para desinfectar. No ha sido un problema tenerlos, el problema es el coste asociado para ello. Como decía antes el ponente, es importantísimo la comunicación. La comunicación es un elemento vital y nos dimos cuenta nosotros desde el principio, porque claro, prácticamente de un día para otro te encuentras con que hay que favorecer el teletrabajo, hay que poner gente a lo mejor en un ERE, lo envías a casa, tienes gente separada dentro del astillero, ya no los tienes todos dentro del mismo edificio, entonces la gente se queda incomunicada. Y tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar las medidas que está tomando la empresa. Controles, protocolos, medidas de toma de temperatura, etcétera, para que la gente lo sepa de antemano y no les pille por sorpresa. Y además vean que hay un liderazgo, que se están tomando acciones. También es importante comunicar a todos los trabajadores, a todos los miembros de la plantilla, lo que están haciendo los demás. Antes todo el mundo tenía una relación alrededor pues, de una máquina de café, de un descanso, de algunos pues, salir fuera de las oficinas a fumar un cigarrillo. Ahora ya eso no lo pueden hacer y otros están en casa. Entonces la gente pierde el contacto de lo que se está haciendo en el astillero. Y es importantísimo comunicar lo que se viene haciendo, lo que los equipos de trabajo están desarrollando. También las previsiones que se tienen. Uno de los temores que hay con esta crisis es el temor a qué está pasando en el astillero, cómo está la contratación, qué pasa en la empresa. Hay que comunicar las previsiones que se tienen, los contratos que se tienen, cómo van los contratos existentes, dar tranquilidad a la gente. También es muy importante comunicar la regulación, los reglamentos, las normas que entran en vigor y además, como hemos visto, de manera diaria. Nos han sacado decretos, leyes que cambian de un día para otro. Entonces, hay que comunicar estos decretos, estas nuevas regulaciones, hay que comunicar cómo afecta a la plantilla, pero no solo cómo afecta a la plantilla en el ámbito laboral, sino también es muy importante avisarles de cómo afecta en el ámbito personal. Si pueden salir a la calle, si pueden salir a pasear al perro, cuándo pueden ir a hacer la compra. Todo eso también es importante comunicarlo y la gente lo agradece de verdad. Y luego es muy importante comunicar cualquier noticia o evento que levante el ánimo. Hay que mantener a la plantilla motivada y el liderazgo aquí es importantísimo. Para todo ello, nosotros como astillero hemos seguido dos caminos para informar, para comunicar. Por una parte, el correo electrónico, los mails, donde el jefe de recursos humanos informaba pues diariamente, 1, 2, 3 veces las que hagan falta,
de la reglamentación que entra en vigor, la influencia que tenía o que tienen los trabajadores, ya digo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito laboral, y también sobre todas aquellas normas y procedimientos que ponemos en vigor e implementamos. Y el otro medio de comunicación que desarrollamos es un periódico semanal. Hemos elaborado un periódico semanal en lo que recogemos las noticias sobre el astillero, la situación laboral de los trabajadores, informamos en este periódico quienes están en casa, quienes están en situación de si ha habido alguno en ERE, si alguno está de vacaciones, quiénes están trabajando, en qué proyectos, la situación de los proyectos, las nuevas contrataciones, etcétera. Todo esto se comunica en este periódico, incluso entrevistas a trabajadores también, ¿por qué no? Comunicar y comunicar. Aún así, el principal problema para una empresa que trabaja como nosotros en el ámbito internacional, nosotros diríamos que entre el 95, por encima del 95% de nuestros clientes son clientes que no son españoles, estamos en un mercado internacional. Es la confianza, el dar confianza. Ya ellos saben que damos calidad, ellos saben cuáles son nuestros precios, ellos saben que cumplimos los plazos, evidentemente, nuestra reputación nos precede y ahora hay que dar confianza. Hemos sufrido una cosa importante, ha habido una falta de credibilidad importante en lo que es la marca España. Esto, bueno, pues por la situación de la infección en España, pues nuestros clientes han tenido miedo, no tenían confianza en venir a España a reparar, a transformar su barco. Y esto ha sido ampliamente aprovechado por la competencia, como es lógico y como tienen que hacer, evidentemente. Entonces, nosotros como empresa vimos que inmediatamente teníamos la necesidad de conseguir una certificación que avalara ante los clientes las medidas que estábamos tomando. Necesitábamos una certificación que dijera que todos los procedimientos, que todos nuestros controles, los protocolos que estábamos estableciendo eran medidas que daban confianza a los clientes, que están orientadas a dar confianza a los clientes, que están destinadas a mitigar al máximo el riesgo de infección. Y bueno, pues solicitamos información a DNVGL sobre su producto, MyCare. DNVGL tiene una amplia reputación en el sector marítimo. Muchos de nuestros clientes están certificados con DNVGL en diferentes aspectos, calidad, seguridad, etcétera. Y bueno, pues vimos que esta certificación, lo que han explicado antes, podía encajar perfectamente en lo que necesitamos, ¿no? Una entidad de reconocido prestigio, no solo para nosotros, sino nosotros y nuestros trabajadores, sino también para nuestros clientes. Y bueno, firmamos un contrato. En el astillero tenemos un sistema integrado de gestión, es decir, en un mismo sistema englobamos la certificación de lo que son los tres sistemas tradicionales, ¿no? La calidad, prevención y el medio ambiente. Nosotros los tenemos unificados, con lo cual lo que teníamos es que empezar a adaptar un solo sistema a las exigencias requeridas por esta nueva norma, DNVGL, incluir las medidas que tomábamos para atenuar el riesgo de infección y, ya digo, las exigencias de esta nueva norma.
Y así empezamos. Y bueno, y llegó el día de la auditoría, 4 días completos, y cuando digo 4 días completos, son completos. Desde primera hora de la mañana hasta a las 8 de la mañana ya hay que estar preparado y se acaba con posterioridad a las 3 de la tarde. Si te dan tiempo a tomar un café, pues tienes suerte. Son auditorías, de verdad, es una auditoría exigente, es una auditoría donde se revisa que desde la política de la empresa, pasando por el contexto, las partes interesadas, pues todo se incluye la decisión y objetivos del astillero de eliminar al máximo los riesgos de infección. Se revisan procedimientos, procesos, medios materiales y humanos, todos los protocolos, las mediciones, hasta, como han dicho antes, llegar a aquellas medidas que tienes implementadas para la mejora continua. La auditoría te ayuda también a descubrir tus puntos débiles, dónde estás y a tomar medidas para corregirlos. Y para ello la experiencia del auditor ha sido fundamental. Lo tengo que decir así y agradecerlo, porque ha mejorado mucho nuestro conocimiento sobre el riesgo de infección en nuestra organización. Y para finalizar, pues bueno, decir que nosotros, a Standard, creemos que ahora tenemos un sistema de protección contra infecciones bastante mejor de lo que teníamos antes de empezar este proceso de auditoría. Y finalmente, pues sí, reconocer que esta certificación ha sido ampliamente reconocida por nuestros clientes y por nuestros trabajadores y empresas colaboradoras. Y nada más, estamos contentos con el resultado obtenido y bueno, pues somos los primeros. Esperemos que haya muchísimos más. Muchas gracias. Pues perfecto, Juan Luis. Muchísimas gracias por tu explicación y como sé que además tienes limitación, ¿no?, de tiempo porque justo ahora, muy pronto, ¿no?, tienes otro compromiso. Había una pregunta que quería trasladarte que ya nos están llegando. Las había hecho antes y hay partes que ya has respondido, pero sí que hay una parte que no, que está relacionado con ¿qué ha sido lo que más trabajo os ha costado en términos de, bueno, de cambio del sistema que ya teníais implantado para poder lograr la certificación esta? Si hay algo, ¿no?, a destacar sobre, pues no sé, que es un poco de todo lo que ya teníais. No, realmente en el sistema, o sea, lo que es, digamos, hay una parte que es de implantación de medios operativa, una parte que es la operativa y hay otra parte que es la gestión, ¿no? La parte más difícil de la gestión es incluir en pues, la política, el contexto, todos los procedimientos, realmente las medidas que se están tomando. Realmente ver que cuando hablas de riesgos en prevención, pues tienes que hablar también del riesgo de infección. Que cuando tomas medidas para disminuir los riesgos, pues tienes que hablar también de medidas para disminuir los riesgos de infección. Eso en cuanto a la parte, digamos, de gestión. En cuanto a la parte operativa, sin duda alguna, como he dicho antes, segregar al personal. O sea, es terrible para una empresa como la nuestra establecer equipos, establecer áreas y demás. Perfecto, pues muchísimas gracias y a continuación pasamos a responder las preguntas que hay ya de la audiencia y ahora yo te libero si quieres, Juan Luis, porque estaremos un poquito, igual nos metemos en las 12:05, como mucho 12:10, entonces en el momento que tú ya debas, ¿no?, de cortar para ir a ese otro compromiso sin ningún problema y agradecerte obviamente pues tu participación. 5 minutos más tengo yo. Sí. Perfecto. Pues vamos entonces con las preguntas. La primera habla de si la metodología es integrable con los sistemas de gestión de seguridad y salud y con otro tipo de normas ISO, como puede ser la norma de calidad 9000, la de 14001 medioambiental. Efectivamente,
Algo ya ha comentado Juan Luis en su exposición y yo os lo confirmo. Efectivamente es totalmente integrable. La metodología parte de una serie de requisitos de alto nivel. Comentaba Juan Luis: contexto, análisis de riesgos, gobernanza, estrategia, datos, desempeño, mejora continua, procedimientos específicos operacionales. Todo ello, obviamente, es algo que se puede utilizar lo que ya la empresa haya decidido implantar o tenga definido. Y, por supuesto, con una OSHAS ISO 45001, porque tiene total cabida, pero también con una de 9 o 14, calidad medio ambiente, en la medida que haya requisitos generales y, sobre todo, lo que proviene de esta estructura de alto nivel, que, por supuesto, todo lo que hay detrás, ¿no?, de la herramienta de gestión se puede utilizar, o sea, sin ninguna duda. Hay una pregunta también para Juan Luis. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las mejoras implementadas a posteriori de esta certificación, o que hayáis identificado, ¿no?, durante la certificación y que no habíais tenido en cuenta? Si hubo algo así que destacar. A ver, han sido cosas muy puntuales, registros que no tomábamos, por ejemplo, y que eso es muy importante. Los registros de temperatura, los registros de las personas que están en cada zona, quizá documentar mejor las medidas que estábamos tomando. Ha sido lo que más nos han ayudado a implementar. Y luego también algún control, algún protocolo de desinfección. También nuestro auditor nos lo recomendó y lo adoptamos. Sí, por supuesto. Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta que está relacionada con problemática de los protocolos y las medidas respecto a garantizar la protección de datos de carácter personal. A ver, son como dos preguntas, aunque no sé si están las dos relacionadas con el concepto de la protección de datos. Por un lado, protocolos y problemática. La problemática, incluso ya ha comentado, ¿no?, Juan Luis, un poco la experiencia concreta de ello, sobre todo la parte de segregación, alguna evidencia que haya que dejar, que no lo habían previsto, pero sobre todo la parte de segregación. Cada casuística de cada empresa, en función de su tipología, en función del mayor o menor grado, ¿no?, de confluencia de personas, hará que los protocolos sean más o menos difíciles, ¿no?, de implantar. También el impacto que genera para cada empresa el desembolso económico de ciertas medidas, ¿no?, tipo EPIs o controles o segregación, que habrá algunas empresas que a lo mejor ese impacto económico pues sea un poco más problemático que otras, ¿no?, que puedan tener un poquito más de nivel de holgura, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, o al menos no esa restricción presupuestaria. Desde el punto de vista de la protección de datos, obviamente aplica el reglamento que tenemos a nivel europeo y la normativa nacional concreta, y la norma no puede ir, digamos, en contra de lo que se establece respecto a la normativa de protección de datos. Con lo cual, con todas las reservas de confidencialidad y de protección que la empresa tiene que velar, obviamente también tiene que ejecutarse el llevar a cabo este tipo de protocolo. En ese sentido, no sé si, Juan Luis, tú quieres destacar algo concreto que os haya llamado la atención de la implicación del reglamento de protección de datos en toda esta actuación que habéis llevado a cabo. No, nosotros tenemos unas normas. Tenemos que cumplir con la reglamentación vigente, y el implantar este sistema no nos ha supuesto ningún problema adicional. Perfecto. Con respecto a la protección de datos, en absoluto. Perfecto. Vale, luego hay una reflexión también que acaba con pregunta, que es creemos en la seguridad de los nuestros, ¿no?, incluyendo trabajadores, clientes, consumidores, y el objetivo principal es disminuir el riesgo ante pandemias y lo que pueda venir. Y la pregunta es un certificado diferenciado del certificado de calidad ISO 9001 y supone una gran inversión para la empresa. La primera es diferente al certificado de calidad ISO 9001, lo podéis ver en pantalla. Es un certificado donde habla de la empresa, también habla de dónde está ubicada, de lo que se ha hecho y la indicación de la evaluación de la metodología.
pero no tiene, como podéis ver, una fecha de caducidad. Es un certificado que dice que la semana pasada, ¿no? El 28 de mayo del 2020 se emitió con un nivel de preparación, en este caso, según el nivel 3, que es el scope del Readiness Level, y es totalmente integrable, como he dicho, pero no es un certificado que proviene de un enfoque de sistema de gestión, con lo cual no está sujeto a periodicidades de auditorías periódicas anuales. Si bien es cierto que si la organización quiere evolucionar su sistema y, por ende, la evaluación asociada a él, y quisiera tener una declaración de conformidad, un certificado que muestre que efectivamente ahora ya está una mayor disposición de tener un mayor nivel de madurez, pues nos dirá, adelante, vamos a hacer una nueva evaluación. Pero a priori eso ya depende de la propia empresa. A priori no entra dentro de este mismo ciclo de auditorías periódicas, que haya que hacer una anual obligatoria y que a los 3 años hay que renovar. No, esto es un statement, ¿no? Es una declaración de conformidad, un certificado que se emite hoy y que refleja lo que al día de hoy la empresa está llevando a cabo. Y respecto a la inversión para la empresa, pues depende, y aquí cada empresa es un ámbito diferente de actuación. Aquí el coste que tiene para la empresa o inversión, ¿vale? Depende un poco cómo se pueda, digamos, determinar o responder. Difiere del tipo de empresa que es. El tipo de empresa me refiero, hay empresas que el nivel de interacción a nivel de personas, que sobre todo es lo que aquí preocupa, es mayor. O por ejemplo, el ejemplo que ha dicho Juan Luis de todas las distintas personas que puedan estar simultáneamente trabajando en un astillero. Podemos tener otros ejemplos también de mucha confluencia, como puede ser, imaginemos, ¿no? Un hotel, una cadena de supermercados, un centro comercial. Ahí hay tanto trabajadores como proveedores como clientes usuarios, todos interaccionando. Entonces, el nivel de riesgo es algo que se evalúa en cada caso y en función de eso se establece un esfuerzo necesario de auditoría. En función también de la dimensión de la empresa, y cuando hablamos de dimensión hablamos también del número de trabajadores que tenga, tanto propios como subcontratados, pero también el número de ubicaciones. Ahí tenemos casos concretos de empresas que nos han pedido hacer una evaluación de este tipo, pero con un enfoque multiemplazamiento. Son grandes multinacionales, o no tan grandes, pero que sí que tienen N delegaciones repartidas por, a veces solo España, a veces en el mundo, con lo cual, obviamente, ahí se puede aplicar un criterio de auditoría por multiemplazamiento, muestreo, pero obviamente ese dimensionamiento es distinto. Con lo cual yo a todo aquel que quiera tener un poco de información de cuánto podría ser para el caso concreto de cada empresa, yo ahí sí os diría, pues oye, contactar con nosotros y sin ningún tipo de compromisos podríamos hacer llegar el documento de toma de datos que ya está diseñado pues para que realmente poder hacer este dimensionamiento. Y ya la última pregunta, porque nos estamos metiendo ya fuera de tiempo y ya sí deciros las preguntas que se han quedado sin responder, las responderíamos con posterioridad de forma individual, y es que cómo podemos obtener la parrilla para hacer el seguimiento y prepararnos. Para ello podríamos tener primero una primera interacción con la empresa, también en la fase un poco de pre-contrato, incluso pre-comercial, para poder dialogar cuáles son las distintas dimensiones y cuáles son las distintas tipologías de preguntas según las dimensiones y los niveles. Eso lo podemos hacer sin ningún tipo de problemática, para que la empresa realmente tenga una idea clara de cuál es el nivel de esfuerzo que se requeriría para poder obtener como mínimo este nivel 3, ¿no? Que es el que hemos dicho. Pero sí deciros que como conclusión a esta parte, una empresa de nivel 3, una empresa ya acostumbrada al manejo de sistemas de gestión de seguridad y salud, y si está certificado con OSHA o con ISO 45001, es un aval muy, muy importante. U otros sistemas de gestión, pero que está acostumbrada, ¿no?, al manejo de herramientas de mejora, y que además ya ha incorporado dentro de su modelo de gestión todos los requisitos normativos, reglamentarios e incluso sectoriales específicos asociados a COVID-19, esta pandemia, creemos que está en un nivel de situación muy favorable como para poder llegar a solventar la auditoría con cierta holgura. No digo dificultad, pero sí al menos con cierta capacidad de poder hacerlo. Y nada más, agradeceros a todos vuestra atención y sí pediros, como siempre, que con posterioridad a este webinar se os mandará una encuesta que os pediríamos que la cumplimentarais, porque también a nosotros nos ayuda a poder saber y medir el nivel de interés y de utilidad que tiene este tipo de actuaciones. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Gracias, Juan Luis. Gracias, Juan.